descubre 7 increíbles secretos divinos para una mente transformada por la fe y la oración. En el 3er año del reinado de Joacim, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, junto con algunos de los utensilios del templo. Estos fueron llevados a la tierra de Sinar y colocados en la casa del dios de Nabucodonosor. Entre los jóvenes que fueron llevados estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos de la familia real y de la nobleza. Así comenzó la historia de un joven judío que se encontraría ante una prueba suprema de fe y determinación en un mundo que buscaba despojarlo de su identidad. El palacio babilónico era un lugar de esplendor abrumador. Las paredes estaban adornadas con oro y lapislázuli, los aromas de comidas exóticas llenaban el aire, y los ruidos de banquetes resonaban como un eco de opulencia. Daniel, sintiéndose como un extraño en su propia piel, contempló los manjares que deshonraban la ley de Dios. La comida del rey era un tentador reflejo de la cultura en la que se había sumergido, pero también era una trampa diabólica que amenazaba su fe. Con resolución, Daniel tomó una decisión. No contaminaremos nuestro cuerpo con la comida del rey, declaró a sus amigos. Su fe en Yahvé, el Dios de sus padres, lo guiaba. Mientras los días se deslizaban en el palacio, la presión cultural se hacía cada vez más fuerte. Las fiestas eran numerosas y las tentaciones parecían interminables. Daniel y sus amigos oraban fervientemente, aferrándose a las promesas de Dios y buscando fortaleza. Su corazón anhelaba permanecer puro y su fe ardía como una lámpara en medio de la oscuridad. Aquella dedicación llamó la atención de Dios y pronto la primera prueba se asomó en el horizonte. Un sueño inquietante atormentaba al rey Nabucodonosor y requirió que sus sabios lo interpretaran. La noticia llegó a Daniel como un rayo. El edicto de muerte acechaba a los sabios de Babilonia, y él sabía que su conocimiento de la verdad divina era ahora crucial. Sin dudar, convocó a sus amigos, y en un gesto de fe, se arrodillaron, clamando por la revelación del Altísimo. La angustia fue reemplazada por la serenidad de lo que vendría, mientras la noche brindó la respuesta divina. El secreto del sueño fue revelado a Daniel, quien ahora tenía el peso de un mensaje profético en sus manos. Presentándose ante el rey, lo hizo no con arrogancia, sino con la humildad que su fe le otorgaba. No es en mí, dijo, sino en el Dios del cielo que revela los secretos. La interpretación salvó la vida de muchos, y Daniel encontró favor en la corte, una posición que le permitió seguir honrando a su Dios entre los gentiles. Pero su viaje estaba lejos de terminar. Cada desafío desnudaba más secretos sagrados, y su relación con Dios se profundizaba en cada prueba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que pasaba el tiempo, la presión se intensificó. Los ídolos se levantaban en la corte, y la adoración a Nabucodonosor se exigía de todos. Sin embargo, la llama de la fe de Daniel y sus amigos no se extinguía. Afianzados en la oración y en su conciencia, se enfrentaron a pruebas cada vez más desafiantes. La historia estaba tomando giros inesperados,
y los secretos que revelaría su fe pronto cambiarían el rumbo de su vida. Se vislumbraba un momento crucial. Daniel debía decidir si ceder a la presión o mantenerse firme en su creencia. ¿Podría su fe resistir la prueba del fuego? Esta pregunta resonaba en su corazón mientras lo desconocido acechaba en las sombras. En el reino de Babilonia, la sombra de Nabucodonosor se alzaba como un gigante e imponía su voluntad sobre todos. Un día, el rey decidió erigir una inmensa estatua de oro, un monumento a su propia grandeza. La orden fue clara. Cada súbdito debía postrarse al oír la melodía de los instrumentos que acompañaban la proclamación, adorando la imagen y reverenciando al rey. Daniel, aunque favorecido, no podía ignorar el clamor de su Dios en su corazón. No había llegado tan lejos para doblegarse ante un ídolo hecho por manos humanas. Mientras el decreto era anunciado por todo el imperio, una inquietante tensión llenaba el aire. Ananías, Misael y Azarías, los amigos leales de Daniel, sintieron la misma llama arder en sus corazones. No adoraremos a otro Dios, se prometieron entre susurros, aferrándose a la fe que sus ancestros les habían transmitido. El día llegó. La multitud se congregó en el llano de Dura, donde el sol brillante reflejaba la gloria de la estatua. La música resonó como un grito de invocación, y aunque muchos se arrodillaron, los tres amigos se mantuvieron erguidos, desafiando la presión del momento y la mirada inquisitiva de sus captores. En ese instante, algunos de los funcionarios babilónicos, con corazones llenos de envidia, levantaron la voz acusadora ante el rey, denunciando la insolencia de aquellos jóvenes hebreos. «Oh rey Nabucodonosor, estos hombres que has puesto sobre los asuntos de la provincia de Babilonia no te honran, no adoran la estatua que has levantado», clamaron, sus palabras llenas de malicia. La ira del rey ardió como el fuego de un horno, y él envió a llamar a Daniel y sus amigos. «¿Es verdad lo que se dice de ustedes? ¿Deseáis desafiarnos? ¿Acaso creen que su Dios los salvará de mis manos?» La respuesta de Ananías, Misael y Azarías fue firme. «No tenemos necesidad de responderte en esto, oh rey. Si nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, Él nos librará de tu mano. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado». Estas palabras resonaron como un eco de fe y desafío, y la llama de su convicción no podía ser apagada. «Calentad el horno 7 veces más de lo acostumbrado», gritó Nabucodonosor, y los hombres fueron atados con cuerdas fuertes y llevados a la boca del horno. Las llamas danzaban, un espectáculo aterrador que podría devorar incluso a los más valientes. Pero quienes confiaban en el Dios eterno no temían, pues su mirada se mantenía fija en la promesa de protección divina. Mientras el calor abrasador del horno se hacía sentir, el pueblo se detuvo, atónito por la verdad que comenzaba a manifestarse. De repente, entre las llamas, los hombres fueron vistos caminando, libres y sin daño, acompañados por una cuarta figura que parecía un hijo de los dioses. Un asombro profundo llenó el corazón de los presentes. Nabucodonosor, aturdido, se acercó al horno y gritó: «Salid, siervos del Dios Altísimo». El tiempo había llegado para que el rey conociera la verdad, y él mismo proclamó su reconocimiento del poder del verdadero Dios. La lección fue clara: quien confía en Dios encontrará su libertad en medio de las llamas. No obstante, un nuevo misterio se aproximaba, un plan aún más grande que revelaría la gloria de Dios y el cumplimiento de su promesa en medio de la adoración. Las revelaciones de Dios continuaban, y Daniel y sus amigos pronto se convertirían en los embajadores de un mensaje que resonaría a través de generaciones.
Las llamas del horno comenzaron a apagarse, y con el estruendo del fuego aún resonando, Nabucodonosor sintió un temblor en su ser. Sus ojos escudriñaban el lugar donde los 3 jóvenes habían sido arrojados, y la escena parecía irreal. «Alto, ¿no echaron 3 hombres atados dentro del fuego?», preguntó el rey más a sí mismo que a los demás. «¿Por qué entonces veo a 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego, sin daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses?» La multitud murmuró, llenos de temor y admiración por lo que sus ojos contemplaban. Ananías, Misael y Azarías eran testigos de la intervención divina, y una paz inexplicable envolvía sus corazones. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y la vida misma parecía fluir entre las llamas sin herir a quienes habían confiado en su Creador. Nabucodonosor, abrumado por el panorama glorioso ante él, bajó apresuradamente al horno y llamó a los jóvenes: «Salid, siervos del Dios Altísimo». A su orden, los 3 hermanos se acercaron, sus rostros radiantes mientras el ardor del fuego se desvanecía como si nunca hubiera existido. La multitud aplaudía y recogía sus pensamientos perdidos, sus corazones reescribiendo la historia que conocían. «Bendito sea el Dios de ellos», proclamó el rey con reverencia, «que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos, que han confiado en él. Nadie hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, pues hay no otro Dios que pueda librar como éste». De este modo, el rey promulgó un decreto, glorificando al Dios de sus amigos, y les devolvió sus lugares de honor en Babilonia. La victoria de estos hombres fue un grito de libertad en medio de la opresión, un grito que resonaría por generaciones. Aun cuando la alabanza del rey inundaba el aire, Daniel contemplaba la escena con una profunda conciencia del plan de Dios. Mientras sus amigos recobraban el aliento, él sentía el peso de las palabras proféticas que Jehová le había revelado anteriormente. Aquel no era el final. Había momentos oscuros que se avecinaban sobre Babilonia, incluidas visiones de reinos que surgirían y caerían, pero el pueblo de Dios, aquellos que creyeran en él y se mantuvieran firmes, serían testigos de su reino eterno. Esa misma noche, mientras ellos cenaban juntos, las llamas de las persecuciones aún ardían en la memoria de todos. Daniel compartió una visión que había recibido. Viene una época de mayor prueba. No se atemoricen por lo que verán. La gloria de nuestro Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. En el fondo de su espíritu, algo se agigantaba en anticipación. Misael preguntó: ¿Qué debemos hacer, Daniel, en tiempos venideros cuando el temor y la duda invadan a muchos? Daniel, con voz firme y llena de poder divino, respondió: Debemos permanecer en oración y fe, pues el Señor ha prometido que aquellos que aguanten serán coronados con vida. La fidelidad en la oración es nuestra luz en la oscuridad. Es allí donde el Espíritu transforma y lleva esperanza. Esa noche, mientras la luz de las estrellas brillaba sobre la ciudad de Babilonia, la búsqueda por la verdad continuaba. Con la fe requindicada y una misión divina por descubrir, los jóvenes se unieron en ruego, conscientes de que el poder de Dios no solo los había salvado del fuego, sino que estaba a punto de desatar un secreto aún mayor en medio de la nación pagana. Así, una revelación se acercaba, un desenlace divino esperando cumplir su soberano propósito. ¿Cuál sería el siguiente paso en el asombroso plan de Dios que retumbaba como un eco celestial? Mientras el sol se alzaba lentamente en el horizonte, las murallas de Babilonia se pintaban de un dorado resplandor, marcando un nuevo amanecer. Daniel, junto a sus 3 amigos, se encontraba en un lugar apartado del bullicio del palacio. El eco de gloriosas alabanzas aún resonaba en su interior, mas, en la profundidad de su ser,
Él sabía que el gran rey Nabucodonosor no sería el último en desafiar a Dios. A medida que la comunidad de los creyentes empezaban a recomponerse, un murmullo de incertidumbre comenzó a atravesar el corazón de Babilonia. Las palabras de los profetas que hablaban de un reino eterno y las advertencias de juicios divinos empezaban a calarse en las mentes de aquellos que habían presenciado un milagro tan asombroso. Sin embargo, la oscuridad estaba a punto de manifestarse. «No desmayes», dijo Daniel a sus amigos, mientras una brisa suave susurraba a su alrededor. «Grandes cosas han de suceder, y algunos serán llamados a ser sus instrumentos». Con un tono solemne, continuó: «La gloria de Dios no solo brillará en nuestros corazones, sino que se manifestará en las naciones. La odiosidad y el orgullo de los hombres pondrán a prueba nuestra fe, mas el Señor se levantará como un poderoso guerrero. La lucha no ha hecho más que comenzar». Mientras Daniel hablaba, Ananías miró al cielo y una inquietud surgió en su pecho. «He tenido un sueño», confesó, «en donde vi un gran árbol que cubría toda la tierra, pero luego fue derribado y un remanente quedó a su alrededor. ¿Qué pudiera significar?». Misael, siempre el más observador, respondió con cautela: «Los árboles son símbolos de reinos. Quizás tu sueño hable del destino del rey y su imperio, pero también podría hablar de nosotros, como el remanente que se aferra a la verdad en medio de la caída». Las palabras de sus amigos prendieron la llama de la expectativa en el corazón de Daniel. «Los secretos de Dios son profundos», murmuró él. «Él revela sus misterios a quienes están dispuestos a escuchar. En este tiempo de prueba y tribulación, nuestro papel será el de ser luces en la oscuridad, testigos de su grandeza». Con una profunda convicción, Daniel se arrodilló y comenzó a orar. Le pidió a Dios que les revelara su propósito, que les diera sabiduría y fuerza para enfrentar lo que estaba por venir. Así, reconociendo la grandeza de su soberanía, clamaron juntos en unidad, confiando en que el Dios que los había preservado en el fuego también los guiaría a través de la tormenta. Mientras la oración ascendía, otro silencio se apoderó de aquel rincón donde se encontraban. Fue en ese instante que una voz resonó en el corazón de Daniel, clara y poderosa: «Pronto yo manifestaré mi mano. Un espíritu de confusión se desatará en las naciones, y los corazones de los hombres serán probados». Los ojos de Daniel se abrieron con asombro. Entendió que el tiempo de prueba no sería solo para ellos, sino para todo el pueblo, incluyendo a aquellos que habían sido fieles y a los que se habían apartado. «Necesitamos prepararnos», exclamó, «porque las revelaciones de Dios son tanto para nuestro consuelo como para nuestro desafío». Esa noche, la atmósfera en Babilonia se tornó aún más tensa. Un nuevo edicto del rey llegó a oídos de los jóvenes. Era un llamado a adorar la estatua erigida, junto a nuevas leyes que prohibían hablar del Dios de Israel. Sin embargo, Daniel sonreía, pues sabía que, a través del sufrimiento y la resistencia, Dios comenzaría a construir su reino. El pueblo sería testigo de la verdad y los dioses falsos caerían de sus altos tronos. Sin embargo, al final de esta prueba, ulteriores secretos serían revelados, y la soberanía divina, un camino más ancho y glorioso que todos podrían imaginar. Desde la distancia, la sombra del fuego se elevaba aún, simbolizando la purificación que vendría. Empoderados por la fe y una nueva revelación a la vista, el pueblo de Dios estaba a punto de entrar en un capítulo sin precedentes, donde cada acto de obediencia resonaría en la eternidad. ¿Quién se atrevería a desafiar al Dios Altísimo y salir ileso de su juicio? Las horas se deslizaban en Babilonia como sombras sobre el desierto, y la inquietud se había vuelto palpable entre los israelitas. En el palacio, la voz del rey resonaba en un eco de arrogancia,
proclamando la grandeza de su autoridad sobre los dioses. Los corazones de los fieles temblaban ante el desafío, pero la fe persistía en sus entrañas, como un fuego que se niega a apagarse. Daniel se sintió impulsado a convocar a sus amigos nuevamente. Se encontraron en un lugar secreto, un pequeño aposento adornado con velas que proyectaban danzas de luz sobre las paredes. Ahora más que nunca, debemos apresurarnos a reconocer el poder de nuestro Dios, dijo él, con un tono que vibraba con determinación. Cada uno de nosotros debe ser un instrumento en su mano. Ananías, con un semblante grave, compartió lo que le pesaba en el corazón. Cada día que pasa, este decreto provoca un temor mayor en aquellos que nos rodean. Muchos suspenden su fe, pero nosotros no podemos hacer lo mismo. El tiempo de actuar ha llegado. Debemos recordar las palabras de nuestros padres. El justo vivirá por su fe. Misael, sintiendo el peso del momento, añadió: nuestra fe no solo es un refugio, es también un testimonio. Si nuestros prójimos nos ven desvanecernos en el pánico, ¿cómo experimentarán el poder de nuestro Dios? Al escucharles, Daniel sintió la urgencia de orar. Oremos por valentía y por la capacidad de desafiar el decreto del rey. Que nuestras voces sean un clamor en el desierto, un testimonio palpable de que, aunque la muerte nos aceche, nuestra salvación se halla en el Dios viviente. Mientras cerraban sus ojos, un silencio reverencial llenó el entorno. La presencia de Dios se hizo evidente, y Daniel sintió que una nueva visión se le otorgaba. «He visto el cielo», exclamó, «y en su esplendor, su luz ha sido desgarrada por la manifestación de un antiguo país, uno que será restaurado, donde no habrá más opresión». Sus amigos abrieron los ojos, y el murmullo de asombro llenó la habitación. «¿Podría ser?», preguntó Ananías. «¿Acaso nos ha revelado el Señor el futuro?». Daniel, aún abrumado por la visión, respondió: «El tiempo de su intervención se acerca, y en los días venideros habrá grande tribulación. Pero escuchemos, el remanente se elevará como un nuevo pueblo de la promesa, una nación que glorificará a su Dios». Las palabras propulsaron la fe en sus corazones, convenciéndolos de que la batalla espiritual sería más que una cuestión de vida o muerte. Sería una lucha por el alma misma de Babilonia. Los jóvenes comenzaron a alabar a Dios con fervor, proclamando su grandeza y su fidelidad. Así, la noche se tornó en un canto de esperanza. Ante el creciente desafío, decidieron actuar en unidad, atados por una fe comunal, dispuestos a enfrentar la estatua adornada en la plaza, donde todos se postraban. Cuando el amanecer llegó con su tenue luz, la señal de la paz interior se sintió como una brisa suave entre ellos. Pero en el aire también se percibía el humo de la confrontación, un indicio de que el camino hacia adelante estaría empedrado con pruebas. Pronto se abrirán las puertas del cielo, y aquellos que se mantengan firmes en su fe serán reveladores del camino, dijo Misael con voz vibrante. Ahora, más que nunca, debemos aferrarnos a la verdad, y en esta lucha veremos cumplirse las promesas de Dios. Daniel guardó en su corazón una convicción arraigada. Justo antes de su encuentro con el rey, lo supo con certeza. La soberanía de Dios preparaba un nuevo testimonio. Una historia monumental estaba a punto de ser escrita en las páginas de la historia. Y al declarar su valentía, la revelación sería como un fuego para desatar el poder del Altísimo. La tensión creció a medida que se acercaban al lugar donde la estatua brillaba a la luz matutina. A su alrededor, el eco de las alabanzas de los idólatras resonaba con más fuerza que nunca. Así que Daniel, con la mirada fija y decidida, exclamó: «Hoy, más que nunca, debemos demostrar que el Dios a quien servimos es más grande que cualquier trono terrenal.
La hora de su manifestación se acerca y el plan soberano de Dios se revelará en toda su gloria. ¿Quién se atreverá a desafiar lo que Él ha establecido? La plaza de Babilonia se llenó con la luz fugaz del nuevo día, pero también con el peso de la inminente confrontación. Una multitud se congregaba alrededor de la majestuosa estatua, y el aire estaba impregnado de dudas y murmullos inquietantes. Daniel, Ananías y Misael avanzaron con pasos firmes, con sus corazones resonando al unísono con la fe que los sostenía. La estatua, imponente ante ellos, parecía desafiar no solo sus cuerpos, sino también sus espíritus. «¿Qué harás, Daniel?», preguntó Misael, sus ojos fijos en la figura de oro que parecía capturar la esencia misma de la idolatría. Este no es solo un desafío a nuestra vida, sino a nuestra fe. Daniel respiró hondo, su mente llena de la revelación que había recibido. «No temeré las llamas del rey. Respondamos a su decreto con la verdad de nuestro Dios», dijo él, sintiendo una calma sobrenatural que no podía ignorarse. La multitud comenzó a aullar mientras el rey Nabucodonosor se preparaba para el despliegue de su inquebrantable autoridad. En su corazón, él mismo ardía con arrogancia, convencido de que su poder era absoluto. Pero había un vacío en su soberbia que solo podría ser llenado con la verdad que provenía de lo alto. En medio del tumulto, uno de los consejeros del rey se acercó a Daniel y sus amigos con la voz que temblaba de curiosidad y terror. «¿Es cierto que ustedes se niegan a postrarse ante la imagen que he erigido?». La pregunta cortó la atmósfera como un cuchillo, y la multitud se quedó en silencio expectante. Daniel se erguió en el poder de Dios y respondió: «Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aun si no lo hiciera, ten por cierto que no serviremos a tus dioses, ni nos postraremos ante la imagen que has levantado». Las palabras de Daniel resonaron como un trueno en la plaza, llenando los corazones de los fieles de esperanza y determinación. El rey se enfureció. Un calor que superaba al del fuego que había ordenado preparar para sus verdugos. Su rostro se tornó rojo de ira, y su voz retumbó entre las piedras del palacio: «Llévenlos al horno de fuego. Que esos conozcan el verdadero poder del rey de Babilonia». Mientras eran conducidos hacia las llamas, un silencio sagrado envolvió a Daniel, Ananías y Misael. «Quizás esta sea la prueba máxima», murmuró Ananías, el sudor perlando su frente. «¿Por qué Dios nos ha llevado a este lugar? Puede que aún no entendamos su propósito». Su voz, sin embargo, se encontró con la de Daniel, joven pero fuerte, que proclamó: «Recuerda lo que Dios nos ha prometido. Él estará con nosotros en el fuego». Las palabras no solo fueron un alivio, sino una declaración de fidelidad. Las llamas danzaron desmesuradamente mientras el calor golpeaba sus rostros. Sin embargo, cuando sus cuerpos llegaron cerca del horno, una sombra pasó por sus ojos. «Es el momento en que se revelará la mano de nuestro Dios», declaró Misael, sabiendo que el desafío era una oportunidad para la manifestación divina. Justo antes de cruzar el umbral de las llamas, Daniel dejó escapar un susurro lleno de fe: «El verdadero fuego del Espíritu nos envolverá, y el mundo verá que no hay trono ni rey que se compare con nuestro Dios». Así, en pleno caos, las llamas ardieron aún más mientras iniciaban su camino. Aquel era un crucible que tenía el poder de transformar no solo su destino, sino también la conciencia de todo Babilonia. El plan soberano de Dios no estaba oculto, sino justo frente a ellos, como una luz que brilla en medio de la oscuridad. En ese bosquejo de la historia, donde el miedo y la fe convergían, todo estaba preparado para un desenlace que sacudiría la tierra y al cielo. Daniel,
Con los ojos llenos de fe y expectativa, sabía en su corazón que el espectáculo del Creador estaba a punto de desplegarse. Pronto veremos la gloria de Dios, y el furor del Rey será convertido en una gloria mayor para el Altísimo, musitó él justo cuando cruzaban la puerta hacia lo desconocido. El calor del horno era inextinguible, un fuego que parecía ansiar la destrucción, devorando todo a su paso. Las llamas se alzaban ansiosas mientras Daniel, Ananías y Misael eran llevados al borde del abismo. Los ojos de la multitud estaban fijos en ellos, expectantes y llenos de miedo, pero en los corazones de los tres jóvenes una paz sobrenatural descendía, más fuerte que el ardor de las llamas. Si tuviéramos que perder nuestras vidas, dijo Ananías, su voz firme, no lo haremos por salvarnos en un mundo que no conoce a nuestro Dios. Su poder es mayor que el de este rey. Misael asintió, y en esos momentos cruciales, sintieron que estaban en la presencia de su Creador. Las puertas del horno se abrieron de par en par, arrojando llamas que parecían ansiar engullirlos. Pero el fuego en su brío no podía tocar la esencia de quienes eran. Daniel cerró los ojos, orando en lo profundo de su ser. Oh Señor nuestro Dios eterno, no estamos solos, porque en ti hemos puesto nuestras vidas y nuestra fe. En un instante que pareció eterno, el calor los envolvió, y sin embargo, mientras cruzaban el umbral, algo inesperado ocurrió. Las llamas mismas empezaron a danzar a su alrededor, como si realizaran una coreografía diseñada por manos divinas. La multitud contuvo la respiración, incrédula ante lo que estaba sucediendo. «Mira», gritó un consejero, apuntando con un dedo tembloroso. «Hay 4 hombres sueltos en el fuego, y el cuarto es semejante a un hijo de los dioses». Una ola de asombro se extendió entre la multitud, como el murmullo de un viento inesperado. La presencia de Dios se hizo sentir en medio de la prueba ardiente. El rey Nabucodonosor se levantó de su trono, sus labios temblando ante lo imposible. «Acercad a esos hombres», ordenó, su voz mezclando miedo y asombro. Mientras se acercaban, los testigos notaron que no había ni rastro de quemaduras en sus cuerpos. Sus cabellos estaban intactos y ni siquiera el olor del fuego había llegado a ellos. El poder del Altísimo fue declarado ante toda Babilonia. De pie frente al rey, Daniel y sus amigos sabían que el momento era crucial. «Oh rey», declaró Daniel con la voz firme, «no hemos desobedecido la orden de tu decreto, sino que hemos mantenido nuestra fe en el único Dios verdadero». En los ojos de Nabucodonosor brilló una mezcla de furia y respeto. «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó», exclamó el rey en un giro inesperado de sus palabras. «Él ha enviado su ángel y los ha librado de las llamas. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». Las palabras reverberaron en el aire, mientras la multitud reflexionaba sobre el milagro que había presenciado. La fama de aquellos 3 jóvenes no solo rebosó en Babilonia, sino que sus corazones se elevaron en adoración a Dios. El rey emitió un nuevo decreto, propugnando que aquel que hablase despectivamente del Dios de Israel sufriría graves consecuencias. «Porque no hay otro Dios que pueda salvar así», dijo, el eco de su voz resonando como un nuevo edicto de poder. Así, Daniel, Ananías y Misael no solo fueron librados de la muerte, sino que sus nombres se inscribieron en la historia de la fe. La gloria de Jehová fue revelada en medio del fuego, y su poder redefinió la adoración en un reino que había cerrado sus puertas a la verdad. Mientras la multitud se dispersaba, Daniel miró firmemente hacia el cielo, sintiendo la presencia del Altísimo más cerca que nunca. «¿Qué más vendrá sobre esta tierra?», se preguntó en su corazón, sintiendo que los planes de Dios aún se despliegan como un vasto lienzo de promesas.
Aquella experiencia en el horno ardiente fue solo el comienzo. Algo mayor se estaba preparando. Un verdadero alba de redención que revelaría no solo el poder de Dios, sino su plan soberano en tiempos de oscuridad. Con la firme convicción de que cada prueba es parte del propósito del Creador, supo que cada día trajo consigo secretos divinos por descubrir. Pronto, en su tiempo, el mundo será testigo de su gloria, pensó Daniel, anticipando el siguiente capítulo del plan de Dios que aún estaba por desvelarse. La multitud se había dispersado, dejando tras de sí murmullos inquietos y miradas atónitas. Daniel, Ananías y Misael se retiraron del recinto real, no solo como jóvenes rescatados, sino como portadores de una nueva gloria que reverberaba en el aire. La fe que habían demostrado había estremecido las bases del reino, y dentro de ellos, un fuego interior se encendía con mayor intensidad que las llamas que habían desafiado. En su camino de regreso, Daniel reflexionaba sobre lo presenciado. Verdaderamente, nuestro Dios es un Dios que salva, murmuró. Misael, caminando a su lado, respondió: no solo nos ha salvado de las llamas, sino que ha mostrado a Babilonia que ningún poder terreno puede igualar su soberanía. Su voz, llena de convicción, resonaba con cada palabra. Ananías, quien había mantenido la fe firme, sintió que una nueva revelación comenzaba a brotar en su corazón. ¿Qué seguimos de aquí, amigos? No hemos enfrentado esta prueba solamente para salir intactos. Dios tiene un propósito más grande del que podemos imaginar. Mientras hablaba, el cielo se nublaba levemente, como si la creación misma fuera testigo de su diálogo. Así, los tres jóvenes se dirigieron a un lugar de oración, donde podían postrarse ante su Dios con agradecimiento. En ese lugar apartado, la atmósfera se llenó de un profundo sentido de reverencia. Daniel comenzó a elevar su voz en oración, clamor en medio del silencio, buscando dirección y entendimiento. Oh Señor Dios de nuestros padres, sabemos que has intervenido en nuestra vida y en la vida de este pueblo. Pero ¿qué es lo que deseas que hagamos a continuación? Tu poder es ilimitado, y si lo has hecho en el horno, ¿qué no podrás hacer en nuestra tierra? Mientras oraba, una presión especial se sentía en el ambiente, como si el cielo estuviera a punto de abrirse. En aquel instante de fervor, la respuesta llegó como un susurro suave, un eco divino en su espíritu. El fuego te ha purificado para testificar. Prepararás el camino para la restauración. Las palabras resonaron en el corazón de Daniel, y una paz abrumadora lo envolvió. Hemos sido apartados para algo mayor, dijo a sus amigos con la voz firme. La revelación se apoderó de su mente. Había un destino, una misión que iría más allá de su propia vida. A partir de aquel momento, el trío se comprometió a ser agentes de cambio, llevando la verdad del Dios vivo a los rincones más oscuros de Babilonia. Comenzaron a reunir a aquellos que habían sido tocados por el milagro del fuego, testificando de su fe y proclamando que el Dios de Israel tenía el poder de transformar corazones y naciones. El rey Nabucodonosor, impactado por el milagro, envió a llamar a Daniel. Tu Dios, dijo el rey, ahora más humilde, es un Dios que puede hacer maravillas. He tenido sueños perturbadores desde aquel día, y deseo que me des respuesta. Daniel, lleno de sabiduría divina, entendió que cada sueño tiene un significado exemplar, y comenzó a revelar la intención de Dios sobre la historia de Babilonia. Oh rey, expresó con respeto, los tiempos del mundo están en manos del Dios Altísimo. Él permite que reinos y potencias se levanten y caigan para sus propósitos eternos. La respuesta de Nabucodonosor fue entonces un acto de desafío a su propio orgullo. Nunca he oído palabras así. ¿Qué más puedes decirme sobre el futuro de mi reino? El rey, asombrado,
Buscaba salvación en el mismo Dios que había despreciado. En aquel momento de revelación, la idea de que la salvación de Babilonia podría rastrearse a través de la fe comenzó a tomar forma. Un nuevo capítulo se estaba abriendo. Daniel y sus amigos comprendieron que no solo lucharon contra el fuego, sino que se enfrentarían a mayores desafíos, a sombras políticas y espirituales que demandarían su confianza y entrega. Así, Daniel, Ananías y Misael se erigieron como embajadores de un reino celestial, firmes en su misión. En la sombra de cada adversidad, la luz divina se esparciría, y los corazones se abrirían a la revelación del Altísimo. La historia de Babilonia no había terminado. En el trasfondo de los acontecimientos, algo aún más grande estaba preparado. Las puertas del cielo se abrirían, susurra divina en cada rincón, revelando los secretos del Altísimo para aquellos que tengan ojos para ver. La revelación estaba a punto de manifestarse, pero el plan soberano de Dios aún estaba por descubrirse. ¿Qué otros secretos quedaban por desvelar en este vasto lienzo de fe y redención? La expectación crecía, y el tiempo revelaría la obra maestra de su propósito eterno. Mientras los días pasaban en Babilonia, la vida de Daniel, Ananías y Misael se transformaba en el eco constante de un despertar espiritual. La revelación que habían recibido durante la oración seguía resonando dentro de ellos, y su propósito se clarificaba. Sin embargo, en medio de su fervor, un nuevo conflicto se encontraba en el horizonte, un desafío que pondría a prueba su fe en formas aún más profundas. El rey Nabucodonosor había decidido hacer un censo en su reino, buscando información sobre cada uno de sus súbditos. En su arrogancia, el rey se sintió invulnerable, confiando en sus dioses y en su sabiduría terrenal. Pero el Dios de Israel, cuyas obras se habían manifestado en el fuego, también tenía sus planes, y a través del censo, una sombra de calamidad empezaría a acechar. Una noche, mientras Daniel se encontraba en su casa, clamando a Dios en oración, la visión llegó como un torrente. En su mente, el escenario se expandía, figuras de ominosa grandeza, y la imagen de un ídolo dorado que contraía corazones inmaduros a un desvío letal. Comprendió entonces que el rey estaba a punto de tentarse a sí mismo a erigir un nuevo ídolo, un símbolo de orgullo y dominio. La presión aumentaba en el palacio, donde los consejeros y magos babilonios trataban de encontrar el favor de Nabucodonosor. «Oh rey», decían estos hombres, «declara un decreto y jura que todos deben postrarse ante la imagen que has levantado». La propuesta de los sabios del rey era un desafío directo al mismo Dios que había salvado a sus siervos del fuego. La noche siguiente, el sueño de Daniel lo llevó al corazón de un dilema. ¿Deberían ellos, los portadores de la verdad, ceder a la presión y adorar la creación en lugar del Creador? Al buscar la sabiduría divina, la voz de Dios resonó en su corazón. «No temas, mi pueblo será heraldo de mi verdad, aun cuando el mundo se incline hacia lo vano». Con resolución renovada, Daniel volvió a reunirse con Ananías y Misael. Sobre ellos pesaba una carga, una más que la mera fidelidad. Se trataba de la misión de ser testigos del poder del Dios Altísimo, que se manifestaba en sus vidas. «Pronto la imagen será levantada», advirtió Daniel, su voz firme y cargada de fervor. «Se nos pedirá que neguemos nuestra fe, pero en este momento debemos estar listos para enfrentar no solo el fuego, sino la total aniquilación de nuestra identidad». Ananías y Misael asintieron, sintiendo la gravedad de la situación. El día de la inauguración del ídolo llegó, y la ciudad estaba ahí, alineada en fila, lista para rendir homenaje a lo que el rey había erigido. La música resonaba, y el ambiente se llenaba de una mezcla de expectativa y miedo. Cuando el decreto fue proclamado,
Los corazones comenzaron a ceder. Sin embargo, al final de la multitud, 3 jóvenes permanecieron firmes, con sus ojos fijos en el cielo. «Nosotros no adoraremos imagen alguna», declaró Misael, su voz fuerte en medio del clamor. «Nuestro Dios es un Dios celoso, Él no compartirá su gloria». Entre la multitud, sus acciones serían una chispa que encendería un fuego de desafío. No solo un fuego de llamas, sino un fuego de verdad que iba más allá de lo visible. El rey Nabucodonosor, al ver la resistencia de los jóvenes, se llenó de furia y miedo. «¿Quién es este Dios que puede libraros de mis manos?», preguntó él, incapaz de comprender la profundidad de su desafío. La respuesta del trío resonó en el silencio como truenos ante la tormenta. «Si nuestro Dios quiere, nos salvará del horno de fuego, pero si no, seguimos sin rendirnos a ti, oh rey». A lo lejos, en los recovecos del reino, se empezó a susurrar sobre la feroz fe de los jóvenes hebreos. La escena que se estaba formando era solo el principio del despliegue del plan divino que se revelaría. Lo que parecía una tragedia estaba destinado a ser cataclismo de conversión. Así, mientras el horno se calentaba, el cielo observaba en expectación, listo para manifestar el siguiente paso del poderoso propósito de Dios, y en el corazón de aquellos 3 jóvenes, el fuego ardería con mayor fuerza en su fe. La tierra temblaría, y el cielo anunciaría la gloria de su rey, revelando que jamás el plan soberano de Dios sería detenido. ¿Acaso la defensa de su pueblo no era más fuerte que el mismo imperio babilónico? La revelación estaba en camino. Un nuevo secreto divino aguardaba desvelarse en el clamor de su fe. El día de la dedicación del ídolo llegó, y la ciudad de Babilonia se sumió en un frenesí de celebración y temor. La estatua de oro, brillante como el sol, se erguía en la vasta llanura, reflejando la gloria del rey Nabucodonosor. Una multitud se había reunido para rendir homenaje, y la atmósfera era tensa, llena de murmullos y susurros que reverberaban entre depositarios de lealtad y temores ocultos. Cuando la música comenzó a resonar, un sonido envolvente de cuernos y tambores enaltecía la vivacidad de la escena. Ante el eco de esta revocación cultural, muchos en la asamblea se postraron, temiendo la ira del rey. Pero 3 figuras se mantuvieron erguidas en un mar de adoradores. Daniel, aunque no estaba presente físicamente en el altar de la estatua, oraba fervientemente desde la distancia, aferrándose a la promesa que Dios había depositado en su corazón. Ananías, Misael y Azarías sabían a ciencia cierta que este era el momento decisivo, la prueba en la que su fe se confrontaría con la opresión. No solo se jugaban sus vidas, sino también la identidad del pueblo de Dios en la tierra de los babilonios. «No temeré al rey», proclamó Ananías con determinación, «ni a sus amenazas. Nuestro Dios es más grande que cualquier amenaza humana». Misael, encontrando fuerza en la voz de sus amigos, respondió: «El mismo Dios que nos ha salvado de las llamas puede hacerlo de nuevo, pero si no lo hace, nos mantendremos firmes en nuestra devoción». Sus corazones latían al unísono, dispuestos a desafiar la adoración idólatra con una fe inquebrantable. La furia de Nabucodonosor se encendió al ver que aquellos 3 jóvenes hebreos se negaban a postrarse. «¿Qué viene tras su rebeldía?», rugió, su voz reverberando en la multitud en un eco de terror. «Traédmelos ahora», ordenó, su rostro enrojecido por la ira que brotaba de su autoridad cuestionada. Cuando fueron arrastrados ante el rey, la frialdad de su mirada cortante se hizo presente. «¿Es cierto, Sadrach, Mesac y Abednego?», preguntó él, «que no han rendido homenaje a mi estatua? ¿No creéis que puede vuestro Dios salvaros de mis garras?». Con la cabeza en alto, los jóvenes hebreos no titubearon. «No necesitamos responderte en esto», dijeron a una sola voz, unánimes en su decisión.
Si nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, Él nos librará de tu mano, oh rey. Pero, de no hacerlo, no adoraremos la estatua que has levantado. El mordisco de la respuesta caída como un rayo en el corazón del rey. Su furia creció aún más. Calentad el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Que sientan el rigor de mi voluntad, ordenó, mientras soldados armados llevaban a los jóvenes hacia la cúspide de la prueba ardiente. Como el fuego chispeaba y danzaba hacia el cielo, Daniel, distante pero alerta en espíritu, sintió una revelación profunda. Supo que esta no sería solo una liberación física, sino un acto de profunda importancia espiritual que interrogaría las creencias de la nación. «Oh Dios», clamó Daniel en su soledad, «revela tu gloria aún en la más oscura de las circunstancias». La atmósfera estaba cargada de un terror que podía absorber los corazones de muchos, pero para Ananías, Misael y Azarías, el temor fue reemplazado por un profundo sentido de paz. Cuando cruzaron la entrada del horno, las llamas eran voraces, y el calor abrasador los envolvía. Sin embargo, no sintieron miedo, porque sabían que Dios estaba con ellos. Los soldados que los habían llevado al horno sucumbieron ante el calor intenso, pero los jóvenes caminaban como si hubieran entrado en una dimensión diferente. Juntos, rodeados por las llamas, experimentaron un milagro que desafiaba toda lógica. Un tercer ser entre ellos que hacía que el fuego no fuera su enemigo, sino su protección. Desde el trono, Nabucodonosor observó la escena con incredulidad. ¿No son 3 los hombres que echamos atados al fuego?, se preguntó a sí mismo. ¿Y por qué veo a 4 hombres, sueltos, y el aspecto del cuarto semejante a un hijo de los dioses? Su voz temblaba, abrumado por la revelación divina ante sus ojos. En ese momento, la potente verdad comenzó a inundar su corazón. «Salgamos, siervos del Dios Altísimo», decidió, moviéndose hacia el horno con un nuevo temor reverencial. Cuando finalmente los 3 jóvenes emergieron del fuego, sus rostros resplandecían, como si la gloria de Dios estuviese sobre ellos. Las llamas no habían tocado ni su cabello, ni sus ropas, y ni siquiera el olor del fuego había llegado a ellos. Ante la vista de la multitud, Nabucodonosor se arrodilló, proclamando la gloria del Dios de Israel. «Bendito sea el Dios de estos jóvenes», se oyó pronunciar, «que ha enviado su ángel y ha librado a sus siervos, que confiaron en él. Nadie hable mal del Dios de ellos, porque hay ningún otro Dios que pueda librar de esta manera». El eco de sus palabras resonó por toda Babilonia, y en aquel instante, la fe de los jóvenes se convirtió en un faro de luz en medio de la oscuridad, desafiando a una nación entera. Pero en el corazón de Daniel ya se gestaba una nueva expectativa, un nuevo secreto guardado entre las sombras, esperando ser revelado. Mientras regresaban al palacio, sintieron que el telón apenas comenzaba a levantarse. La prueba había sido feroz y profundamente formativa, pero la historia del reino de Dios iba más allá de un fuego. «Daniel», dijo Misael, «¿cuál es el plan que se está desplegando entre nosotros?». Con rostro sereno, Daniel respondió, «Lo que hemos presenciado hoy es solo un anticipo. La gloria de nuestro Dios se manifestará aún más en esta tierra, y pronto veremos cómo se despliegan las promesas del Altísimo. Este es un tiempo de revelación. Lo que comenzó en el fuego se transformará en un fuego en los corazones de los que creen». Una nueva oleada de promesas comenzaba a nacer entre los 4 amigos. La intervención divina había abierto una puerta, y más secretos estaban a punto de hacerse realidad. Mientras las llamas cesaban y las sombras se alzaban, la verdad se deslizó como un susurro a través de las brumas del mañana. Pronto, un nuevo desafío vendrá, y con él un propósito aún más grande que lo que han experimentado.
La soberanía de Dios nunca se detiene, y el próximo paso está en el horizonte, esperando a ser revelado.